Decían que todos los secretos de Egipto habían sido descubiertos, hasta que encontraron esta ciudad enterrada bajo una colina, y eso es solo el principio. Un equipo arqueológico británico ha descubierto lo que parece ser la antigua ciudad de Imet, un asentamiento olvidado enterrado bajo una enorme colina artificial o tel en la provincia egipcia de Sharqiya. A primera vista, parece un simple descubrimiento del período tardío. Casas de adobe, graneros, establos, un templo a la diosa Cobra Wadiet y artefactos rituales. Datado en el siglo IV a.C., el yacimiento encaja a la perfección en el rompecabezas histórico de Egipto. Pero entonces surgieron preguntas más profundas. ¿Por qué una ciudad así estaría completamente enterrada bajo metros de tierra y roca triturada? El tel se extiende 1,5 kilómetros de circunferencia. No se trata de un asentamiento ni de un enterramiento cualquiera. Los edificios no solo están erosionados por el tiempo, algunos fueron destrozados, con ladrillos esparcidos como si hubieran sido arrastrados por una fuerza poderosa. Una estatuilla Ushepti de la dinastía 20 fue encontrada destrozada, junto con una estela de Horus de pie sobre cocodrilos, símbolos de protección. O quizás una advertencia. Tradicionalmente, se cree que los tels se forman gradualmente. Los edificios de adobe se derrumban a lo largo de los siglos, creando montículos estratificados. Pero eso solo explica los sedimentos blandos. ¿Cómo se explica la presencia de grava, piedra y material más pesado compactados en el sitio? ¿Fue un deslizamiento de tierra catastrófico? ¿Una inundación? ¿Una tormenta que sepultó la ciudad en una sola noche? Otros sitios muestran la misma extraña estratificación incluso alrededor de la pirámide escalonada de Zoser. Algunos investigadores ahora creen que muchas ciudades del antiguo Egipto no solo se perdieron en el tiempo, sino que fueron sepultadas repentina y violentamente, posiblemente por desastres naturales que aún no comprendemos por completo. Los escaneos LIDAR, como los utilizados para descubrir ciudades mayas perdidas, ahora revelan estructuras enterradas bajo estos montículos indistinguibles de las colinas naturales. ¿Es posible que Imet no fuera abandonada, sino borrada? En los templos y tumbas de Egipto hay algo silenciosamente extraño que la mayoría de los turistas pasan desapercibido. Agujeros perfectamente redondos perforados directamente en algunas de las piedras más duras de la tierra. Granito, basalto, cuarcita, no cincelados, no martillados, perforados y tampoco en lugares aleatorios. Hablamos de una colocación precisa, ranuras en espiral y cortes profundos que sugieren fuerza de rotación. En sitios como Abu Rawash y el obelisco inacabado de Asuán, estas extrañas marcas aparecen una y otra vez. Algunos agujeros son lisos, como si estuvieran mecanizados. Otros muestran patrones en espiral que parecen demasiado refinados para herramientas de cobre y arena. Los arqueólogos convencionales los atribuyen al trabajo manual paciente, pero existe un problema. Incluso las herramientas de acero modernas tendrían dificultades para replicar este acabado limpio. Algunos ingenieros que examinaron las marcas dijeron que parecen idénticas a las técnicas modernas de perforación de núcleos, las que se utilizan hoy en día en la construcción y el diseño industrial. Lo que plantea la gran pregunta: ¿qué herramientas usaban realmente los antiguos? Nunca se han encontrado máquinas eléctricas en el antiguo Egipto. Pero quizá no estemos buscando en la dirección correcta. Si las herramientas estuvieran hechas de materiales descompuestos o reciclados, la evidencia desaparecería hace mucho tiempo. Algunos teóricos sugieren herramientas sónicas o vibratorias. Otros proponen aleaciones perdidas más duras que el bronce. Incluso si no se acepta la idea de tecnología olvidada, hay algo que es difícil negar. Estos agujeros no deberían existir tal como existen. Insinúan algo mucho más avanzado o perdido. Al entrar en el templo de Osirión, algo se siente extraño al instante. Está hundido a gran profundidad, rodeado de agua y construido con bloques megalíticos mucho más grandes que los que se ven en las estructuras cercanas. Enormes piedras de granito, algunas de más de 60 toneladas, encajadas casi sin espacio entre ellas. ¿El problema? Esta estructura no corresponde a la época a la que se supone que pertenece. La egiptología convencional sitúa el Osirión en el reinado de Seti I alrededor del año 1290 a.C., porque se encuentra justo detrás del templo de Seti. Pero si se observa con atención, los estilos de construcción contrastan por completo. El templo de Seti es ornamentado, refinado y está lleno de inscripciones. El Osirión es crudo, brutal y de apariencia mucho más antigua. Es como comparar una tienda de Apple con una fortaleza medieval. El mismo lugar, pero en épocas totalmente diferentes. Ninguna inscripción cubre los muros de piedra del Osirión. Esto es muy inusual en Egipto, donde casi toda la superficie estaba llena de nombres, oraciones y poder. Aquí nada. Solo piedras enormes y silenciosas, erosionadas por el tiempo y rodeadas de agua subterránea. Algunos investigadores creen que el Osirión es anterior a Seti por miles de años, que era un antiguo sitio reutilizado por faraones posteriores, similar a lo que pudo haber sido la Esfinge. Otros van más allá y sugieren que perteneció a una civilización desconocida con conocimientos de ingeniería avanzada mucho antes de las dinastías que conocemos. Una cosa está clara: el Osirión rompe la línea temporal, no encaja, y en un país donde casi todo está etiquetado y explicado, esta estructura sigue siendo un enigma silencioso, oculta a simple vista.
En 2012, se desenterró un ataúd de madera en la necrópolis egipcia de Deir al-Barsha. En su interior, la tinta descolorida y las líneas talladas en la madera revelaron algo asombroso. La copia más antigua conocida del llamado Libro de los Dos Caminos, un mapa críptico del inframundo egipcio. No es solo una colección de textos u oraciones, es un diagrama literal que muestra dos caminos sinuosos, uno de fuego y otro de agua, que un alma debe recorrer para alcanzar el más allá. El diseño se asemeja a un juego de mesa lleno de puertas, obstáculos y extraños guardianes. A diferencia del más famoso Libro de los Muertos, este mapa no solo describe el viaje, sino que lo muestra, como un antiguo GPS para el alma. El ataúd pertenecía a una mujer, pero se creía que el mapa estaba reservado para sacerdotes varones. Este simple giro nos lleva a preguntarnos cuántos de estos mapas nos hemos perdido. ¿Cuántos fueron simplemente borrados por el tiempo? Lo que lo hace aún más extraño es su repentina reaparición tras siglos perdidos. Los detalles no coinciden con ningún otro artefacto conocido de su tipo, lo que sugiere que hubo múltiples versiones, cada una personalizada y tal vez cada una ocultando conocimiento secreto transmitido solo a los iniciados. Es en parte mitología, en parte diagrama de ingeniería y en parte enigma cósmico. Y sutilmente insinúa que los egipcios podrían haber visto el más allá no como un concepto abstracto, sino como un lugar con una estructura real, una geografía real y un peligro real. Escondidos en salas poco visitadas del Museo Egipcio de El Cairo, se encuentran algunos artefactos que no aparecen en la mayoría de los folletos turísticos. Cráneos alargados con formas que no se corresponden con la forma humana típica. Se dice que algunos provienen de tumbas de la época de Amarna, otros de origen incierto. Ninguno está claramente etiquetado, no muestran signos de trauma violento ni daño. En cambio, los cráneos parecen estirados de forma natural, largos, lisos y simétricos. Las teorías varían. Algunos dicen que es el resultado de la unión craneal, una antigua práctica cultural presente en otras partes del mundo. Pero no todos están convencidos. Amarna albergó algunos de los retratos artísticos más extraños de Egipto. Akenatón y su familia, con ojos almendrados, extremidades delgadas y cabezas de formas extrañas. Los críticos afirmaron que era simbólico. Pero si estos cráneos coinciden con esos retratos, ¿qué intentaban representar realmente los artistas? El museo no publicita estos cráneos y solo unos pocos investigadores han podido estudiarlos detenidamente. ¿Son simplemente ejemplos raros de deformación ritual? ¿O rasgos físicos de un linaje noble ahora extinto? En definitiva, no se trata solo de los huesos en sí, sino del silencio que los rodea. El hecho de que existan ejemplares tan inusuales pero se mantengan al margen añade un nuevo nivel de misterio al pasado real de Egipto. Bajo la imponente presencia de la Gran Esfinge, corren rumores de una cámara secreta que, según algunos, podría cambiar por completo la historia de la humanidad. Conocida como el Salón de los Registros, se dice que esta misteriosa bóveda contiene pergaminos, artefactos e incluso tecnología de una civilización olvidada que existió mucho antes de los faraones. La idea no es nueva. Captó la atención mundial cuando el místico Edgar Cayce afirmó que la Esfinge albergaba una biblioteca de conocimiento oculta bajo sus patas. En aquel momento parecía pura fantasía. Pero posteriormente, estudios con georradar revelaron anomalías bajo el cuerpo de la Esfinge. Huecos rectangulares que aún no se han explorado por completo. Oficialmente no hay ninguna cámara. Las excavaciones no han confirmado nada significativo, pero aún quedan preguntas. ¿Por qué fotos antiguas muestran puertas selladas y líneas de mampostería cerca de la base de la Esfinge? ¿Por qué se detuvieron o restringieron el acceso a algunas expediciones tempranas a la zona? Algunos investigadores creen que la cámara, si existe, podría ser anterior al Egipto dinástico en miles de años. La meseta de Giza podría haber sido seleccionada no por su geografía, sino por lo que yacía enterrado bajo ella. Y luego está el Pozo de Osiris, un sistema de túneles de varios niveles ubicado a pocos pasos de la Esfinge. Desciende más de 27 metros en el lecho rocoso y termina en una cavidad llena de agua que contiene un sarcófago de basalto negro. Nadie sabe qué hay debajo. Nadie sabe para qué servía realmente. Todo apunta hacia abajo. Ya sea una antigua cápsula del tiempo, una cámara funeraria o algo completamente distinto, la bóveda bajo Giza sigue llamando la atención. No por lo que hemos encontrado, sino por lo que no se nos ha permitido descubrir. Una extraña imagen circuló en internet, una pirámide rodeada de andamios con la cima aparentemente ensamblada antes de completar la base. Al principio todos pensaron que era solo una ingeniosa representación digital, un giro a nuestra percepción habitual de la construcción antigua. Pero esa imagen despertó algo más profundo, una idea que ha ido ganando terreno silenciosamente. ¿Y si la Gran Pirámide no se hubiera construido como creemos? La teoría estándar implica rampas, miles de trabajadores y décadas de transporte de bloques de varias toneladas. Es dramático sin duda, pero la logística plantea
serias dudas. No hay evidencia clara de una rampa lo suficientemente grande como para soportar ese tipo de proyecto. Y la precisión, la orientación de la pirámide es casi perfecta respecto al norte verdadero, algo que incluso los constructores modernos tendrían que calcular cuidadosamente. Algunos investigadores alternativos creen que las pirámides no se construyeron desde cero, sino que se ensamblaron utilizando un método perdido, posiblemente con tecnología de piedra artificial o herramientas que ya no comprendemos. Incluso existe una teoría alternativa que sugiere que se trata básicamente de geopolímeros, piedra vertida en moldes. Suena descabellado, pero estudios sobre la microestructura de algunos bloques han insinuado esta posibilidad. Y de ser cierto, el concepto de construcción de pirámides se pone patas arriba. ¿Y si esos enormes bloques de piedra caliza no se hubieran transportado? ¿Y si los antiguos tuvieran una forma de verter y dar forma a la piedra, como la impresión tridimensional avanzada con la química antigua? Eso explicaría el ajuste, la velocidad y el acabado. Quizás esa imagen viral no fuera una fantasía, quizás fuera una pista. La tumba de Tutankamón es pequeña comparada con otros entierros reales. Para un faraón que gobernó durante una época dorada, parece apresurada, casi temporal. Eso por sí solo causó sorpresa. Pero en 2015 ocurrió algo extraordinario. Los escaneos de radar del muro norte de la tumba revelaron algo inesperado. Un vacío oculto, un espacio que no aparecía en ningún mapa. Algunos expertos creen que se trata de una cámara intacta, posiblemente parte de un complejo funerario mayor. Una teoría rápidamente acaparó titulares. Esta sala podría albergar la tumba perdida de la reina Nefertiti. Nefertiti, la poderosa y misteriosa esposa de Akenatón, desapareció de los registros al final de su vida. Nunca se ha encontrado un entierro confirmado. Algunos creen que pudo haber gobernado Egipto con un nombre diferente. Otros piensan que su tumba fue ocultada deliberadamente y sellada para proteger su legado. Lo extraño es cómo el descubrimiento se estancó. Tras el entusiasmo inicial, se acalló toda conversación sobre excavar la cámara. Se denegó el acceso. Se cuestionaron los escaneos. El muro permaneció intacto. Pero las pistas están por todas partes. La disposición de la tumba de Tutankamón refleja la de una reina. Los motivos decorativos terminan abruptamente en la misma pared donde se cree que se encuentra la cámara. Es como si alguien hubiera cubierto un pasadizo con yeso, esperando que nadie lo notara. Hasta ahora, nadie ha traspasado el muro. Al menos no públicamente. Pero si Nefertiti yace tras esa barrera dorada, intacta e intacta, podría ser el hallazgo arqueológico más importante de la historia moderna. Y podría estar justo detrás de la pintura. Allá por 214, en las profundidades de Abidos, un descubrimiento causó una silenciosa conmoción en el mundo de la arqueología. Se encontró una tumba que no pertenecía a ningún gobernante famoso, sino a alguien de quien la mayoría ni siquiera había oído hablar: el faraón Woseribre Senepkai. Hasta ese momento no figuraba en ninguna lista real. Sin monumentos, sin legado, solo silencio. La cámara funeraria en sí era bastante modesta. El sarcófago había sido saqueado en la antigüedad y muchos huesos estaban esparcidos por todas partes. Pero las inscripciones eran claras. Senepkai había gobernado, y no solo en solitario, sino que parecía formar parte de una línea real completamente desconocida, la que ahora llamamos la dinastía de Abidos. Resulta que la historia de Egipto tenía un capítulo perdido. El entierro de Senepkai reveló más que un nombre olvidado. Expuso una época de caos político cuando los reyes locales gobernaban aislados mientras el gobierno central se desmoronaba. Su cartucho, tallado en la tapa de un sarcófago reutilizado de otro faraón, sugería en realidad la desesperación de una dinastía privada de recursos, pero aún aferrada a la tradición. Sinceramente, es como encontrar a un rey no registrado en una bóveda sellada, oculto a la luz pública durante miles de años. Y lo curioso es que no estaba solo. Excavaciones posteriores han descubierto varios entierros más que apuntan a una dinastía en la sombra, que gobernaba discretamente mientras el resto de Egipto se sumía en el caos. ¿Cuántos gobernantes más fueron borrados de la cronología oficial? ¿Y qué más aguarda bajo la arena, sin firma y desconocido? Heródoto describió una vez algo que llamó el laberinto de Jawara y dijo que era más grande que todas las pirámides juntas. Un laberinto extenso con, fíjense, 3000 habitaciones, la mitad sobre el suelo y la otra mitad bajo tierra. Afirmó haberlo visto con sus propios ojos. Durante siglos, la gente simplemente lo descartó como una exageración. Es decir, nunca se había encontrado nada de esa escala cerca del oasis de Fayum. Pero entonces, ya saben, los estudios modernos, las imágenes satelitales y el georradar cambiaron las reglas del juego. Revelaron algo enorme. Justo debajo de la superficie, una red completa de estructuras sólidas y vacíos, mucho más grande que cualquier ruina cercana. Partes de la estructura superficial fueron destruidas hace siglos, probablemente utilizadas como canteras. Pero bajo tierra, sigue ahí.
Los investigadores ahora creen que el laberinto formaba parte de un complejo funerario construido por el faraón Amenemhat III. Algunos incluso especulan que era una especie de antigua bóveda de datos que contenía pergaminos, artefactos o incluso mapas que aún no hemos descubierto. La escala es simplemente asombrosa, y la disposición, a juzgar por lo poco que se ha cartografiado, no sigue el diseño típico de un templo. Es más bien, no sé, un antiguo disco duro con pasillos, cámaras selladas y compartimentos ocultos. Claramente fue diseñado para confundir y proteger. A pesar de todo esto, las excavaciones se han ralentizado. La zona sigue prácticamente intacta. Si el laberinto existe tal como se describe, es, sin duda, una de las estructuras inexploradas más grandes del mundo antiguo, y está enterrado, esperando a ser descubierto. Justo bajo el polvo de la historia, Egipto podría estar escondiendo su mayor monumento. Bien, todo el mundo conoce la Gran Esfinge, pero poca gente se da cuenta de los numerosos misterios que se esconden en su interior y debajo. Durante el último siglo, exploradores, ingenieros e incluso autoridades nacionales han documentado pozos sellados, cámaras vacías y bloques de piedra que apuntan a pasadizos más profundos. El más famoso es probablemente la llamada puerta bajo las garras de la Esfinge. Se trata de una cavidad rectangular, documentada en fotos antiguas de la década de 1920 y revisada de nuevo durante estudios posteriores. Fue tapada y luego sellada. ¿Qué hay detrás? Nadie lo sabe con certeza. Oficialmente es simplemente natural, sin importancia, pero sinceramente la estructura parece tallada, no moldeada por la erosión. Múltiples estudios sísmicos han descubierto espacios huecos bajo la Esfinge, no solo grietas o sumideros, sino vacíos geométricos. Algunos creen que podrían conducir a una cámara o incluso a una escalera bajo el monumento. Sin embargo, a pesar de todo el interés y el potencial, ninguna excavación formal ha atravesado esas capas. Y no se trata solo de debajo de las patas. Hay un pozo en la parte trasera de la Esfinge que conduce directamente al cuerpo, un pasaje que se rellenó hace mucho tiempo. ¿Era una tumba, una cámara ritual? ¿O qué demonios? Algo totalmente diferente. La Esfinge no ofrece respuestas, solo silencio. Elevándose sobre Giza, con la nariz desaparecida y la mirada fija al frente, ha guardado sus secretos durante miles de años. Y si alguna vez se abren esas puertas, tal vez, solo tal vez, finalmente sepamos por qué se colocó allí. Bajo las arenas de Saqqara se encuentra un complejo de túneles que parece más un escenario de ciencia ficción que una tumba antigua. Se llama Serapeum y su interior sigue desconcertando a ingenieros, arqueólogos y, sinceramente, a casi cualquiera que lo vea de cerca. Excavados en piedra caliza sólida, los pasajes conducen a una serie de cámaras laterales. Cada una alberga una enorme caja de piedra, más de 20 de ellas hechas de granito sólido o diorita. Algunos de estos sarcófagos pesan más de 70 toneladas y solo las tapas pesan 30. Y no fueron simplemente arrojados allí, ¿sabes? Fueron colocados con precisión dentro de recintos estrechos con apenas 2,5 centímetros de espacio libre a cada lado. La explicación oficial: eran bóvedas funerarias para los toros sagrados Apis, animales venerados en la antigua religión egipcia. Pero si eso es cierto, la construcción parece extrañamente excesiva. ¿Por qué usar los materiales más duros disponibles, transportados desde canteras a cientos de kilómetros de distancia, solo para enterrar ganado? Las cajas están cortadas con tal perfección que los canteros modernos tienen dificultades para explicarlo. Las esquinas interiores son afiladas como cuchillas. Las superficies están pulidas hasta quedar lisas. Un ingeniero describió el acabado como mecanizado. Estas no eran tumbas toscamente talladas, sino deliberadas, avanzadas y diseñadas para durar para siempre. Algunos especulan que el Serapeum no fue construido para toros en absoluto, que pudo haber tenido un propósito completamente diferente, una especie de bóveda, un sistema de contención de energía o algo ceremonial que ya no entendemos. Y luego está la acústica. En la oscuridad silenciosa, cualquier sonido rebota y vibra de formas extrañas y antinaturales. Algunos investigadores afirman que el espacio parece diseñado para la resonancia. Sea cual sea la verdad, el Serapeum no sigue las reglas de las tumbas ordinarias. Se encuentra en la oscuridad, frío y quieto, esperando a que alguien descubra para qué fue construido realmente. En lo alto del techo de una cámara lateral del templo de Hathor en Dendera, se encuentra una talla que no se parece a ninguna otra en el arte egipcio. Muestra una forma similar a una bombilla larga y curva, con lo que parece ser una serpiente o un filamento en su interior. En la base hay una flor de loto y detrás una figura humana que sostiene lo que parece un cable o una varilla. Para algunos, su aspecto es inconfundiblemente moderno, como una bombilla conectada a una fuente de energía. Esta talla, a menudo llamada la luz de Dendera, ha suscitado debate durante décadas. Los eruditos tradicionales la interpretan simbólicamente. La serpiente representa la energía o el renacimiento y el loto simboliza la creación. Pero otros ven algo más literal. ¿Podría ser un recuerdo o una representación de antiguos conocimientos eléctricos? Por supuesto, nunca se han encontrado cables, baterías ni enchufes en Egipto. Pero hay algo inusual en esta parte del templo.
La cámara se encuentra en lo profundo, sin ventanas, y en muchos lugares como este de Egipto, el hollín negro de las antorchas brilla por su ausencia en los techos. Entonces, ¿cómo iluminaban las paredes mientras tallaban? Algunos investigadores señalan la batería de Bagdad, un artefacto real hallado en Irak que podría haber generado una pequeña carga eléctrica. Otros creen que los antiguos egipcios experimentaron con herramientas electroquímicas sencillas, mucho antes de que existiera el concepto moderno de electricidad. ¿Podría ser simbólico? Claro. Pero entonces, ¿por qué se parece tanto a algo que inventamos miles de años después? El templo de Dendera encierra muchos misterios. Pero esta única talla, pasada por alto por la mayoría, sigue planteando la posibilidad de que el pasado fuera mucho más avanzado de lo que jamás imaginamos. En el templo de Seti Prindo en Abidos, tallado en lo alto de una viga sobre una puerta, se encuentra un conjunto de símbolos que no deberían existir. Para el ojo inexperto, resultan asombrosamente familiares. Una forma que se asemeja a un helicóptero, otra a un jet moderno, e incluso una que algunos dicen que se asemeja a un aerodeslizador. Estas tallas son ahora famosas en línea como los glifos del helicóptero de Abidos. A primera vista, es tentador sacar conclusiones precipitadas. Viajes en el tiempo, visitantes antiguos con máquinas voladoras, ¿alguien talló formas futuristas en un templo hace más de 3000 años? La explicación oficial es mucho más sólida. Los egiptólogos afirman que las tallas son el resultado de un palimpsesto, una especie de superposición de inscripciones antiguas. Primero, se tallaron jeroglíficos del reinado de Seti I en la viga. Años más tarde, bajo el reinado de su hijo Ramsés II, la piedra fue tallada de nuevo con nuevos símbolos. Con el tiempo, a medida que el yeso se erosionaba, los dos conjuntos de glifos se superpusieron de forma extraña, creando accidentalmente formas que se asemejan a aeronaves modernas. Pero aquí está el giro. Estas formas no aparecen en ningún otro lugar del templo. Y están colocadas en lo alto, muy por encima del nivel de los ojos, algo que no se rascaría casualmente. Quizás sea coincidencia. O quizás, solo quizás, sea otro caso donde algo del pasado se parece demasiado a algo de nuestro futuro. Y por eso la gente sigue mirando esa piedra, no buscando respuestas, sino porque plantea las preguntas adecuadas. A simple vista, la pirámide negra de Dashur parece un fracaso. Sus paredes están hundidas y su estructura se desmorona. Hecha de adobe con un único revestimiento de piedra caliza, fue en su día un imponente símbolo del Imperio Medio. Ahora parece una colina erosionada, pero lo que se esconde bajo tierra puede ser mucho más impresionante que lo que se ve en la superficie. Construida por el faraón Amenemhat II, la pirámide negra fue una de las primeras tumbas reales diseñadas con múltiples cámaras internas, salas de señuelo y un sistema de entierro dual para el rey y sus reinas. Su interior es un laberinto de pasillos, pasadizos bloqueados y compartimentos ocultos diseñados con trampas y distracciones para proteger algo más profundo. Incluso en su estado ruinoso, la arquitectura interior es avanzada. Un marcado contraste con su decadencia exterior. Algunas secciones fueron reforzadas con madera, cobre y piedra de forma compleja. Y en el centro se encuentra un gran núcleo sellado, una estructura en la que pocos han entrado y aún menos han estudiado a fondo. La pirámide negra puede parecer rota, pero aún guarda sus secretos enterrados en la oscuridad, esperando que alguien resuelva el enigma desde adentro. Los arqueólogos que exploraban una antigua cantera de alabastro se toparon con algo inesperado, un sistema de rampas de 4500 años de antigüedad tallado directamente en la piedra. No se trataba de una simple pendiente, sino de un diseño de ingeniería que parecía extrañamente avanzado para su época. Una rampa central flanqueada por dos escaleras, cada una con hileras de agujeros para postes. Esto no fue una construcción casual. El diseño sugería un sistema en el que cuerdas y postes de madera trabajaban juntos para tirar de enormes bloques de piedra por empinadas laderas, un método que podría haber reducido la necesidad de interminable mano de obra esclava y de miles de trabajadores arrastrando piedras por el desierto, como en esas escenas de Hollywood. Estas rampas no estaban destinadas a construir la Gran Pirámide en sí, pero datan de la misma época y están claramente diseñadas para mover grandes bloques de piedra pesada, como los utilizados en proyectos masivos como las pirámides. Lo sorprendente es la inclinación que habría tenido la pendiente. Los expertos afirman que era mucho más pronunciada de lo que se creía posible en la construcción antigua. Esto causó cierta sorpresa. Algunos investigadores murmuraron que no se trataba simplemente de ingeniería ingeniosa. Podría ser evidencia de un sistema de construcción tan efectivo que fue olvidado deliberadamente, enterrado bajo siglos de arena y silencio. Y ahí es donde la teoría se profundiza. ¿Por qué no se había encontrado nada parecido cerca de la Gran Pirámide antes? ¿Fue destruida? ¿Oculta? ¿O nunca estuvo allí porque el verdadero método era algo completamente distinto, algo tan poco convencional que la rampa era solo una parte de un método mucho más amplio y secreto? Algunos creen que el sistema de rampa se conecta con una idea más amplia, que los egipcios podrían haber combinado principios mecánicos básicos con materiales, lubricantes o incluso técnicas de resonancia ahora perdidos. Incluso hay conversaciones silenciosas entre teóricos marginales sobre levantamientos vibracionales y experimentos antigravedad.
El tipo de temas que generalmente se descartan de plano. Aún así, incluso egiptólogos respetados admiten que este hallazgo desafía la idea de que solo la fuerza bruta y la mano de obra fueron responsables. Una de las ideas más ignoradas en el debate sobre la construcción de pirámides es también una de las más prácticas. ¿Qué pasaría si los antiguos egipcios no solo dependieran de la fuerza bruta, sino de ingeniosas máquinas mecánicas, simples y organizadas de forma inteligente? La teoría de la palanca mecánica sugiere que podrían haber usado una combinación de palancas, poleas, sistemas de equilibrio y contrapesos para mover bloques masivos con mínima mano de obra. No se trata de maquinaria moderna ni tecnología avanzada. Se trata de física y de la posibilidad de que los egipcios dominaran la ingeniería práctica de la que aún dependemos hoy en día en grúas y montacargas. Piénsalo de esta manera. Incluso la piedra más pesada pierde gran parte de su peso si usas una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo lo suficientemente fuerte. Agrega unas cuantas cuerdas bien colocadas, rieles de madera y puntos de pivote, y ya no estás arrastrando la piedra, la estás dirigiendo. La teoría propone que bloques de varias toneladas podrían haber sido colocados caminando mediante brazos de palanca y elevación coordinada, o incluso bajados a su posición mediante sistemas de contrapeso cuidadosamente controlados. En ensayos controlados realizados por ingenieros modernos, pequeños equipos han usado réplicas simples de estas herramientas para levantar piedras de varias toneladas con una eficiencia sorprendente, sin necesidad de miles de hombres ni fuerza sobrenatural. Incluso se especula que los propios escalones de la pirámide fueron parte del proceso. A medida que la estructura se elevaba capa por capa, los trabajadores podrían haber levantado piedras de un nivel al siguiente utilizando palancas pivotantes y cambios asistidos por gravedad. Puede parecer lento, pero es repetible, escalable e increíblemente efectivo. Entonces, ¿por qué no tiene más aceptación esta idea? Quizás porque carece del dramatismo visual de esclavos transportando bloques por el desierto o extraterrestres descendiendo con rayos antigravedad. Pero la navaja de Occam se inclina hacia la simplicidad, y si esta teoría es correcta, la verdadera maravilla no es una civilización perdida con tecnología avanzada. Es que los egipcios resolvieron un problema de ingeniería colosal utilizando materiales básicos y mentes brillantes. Puede que las palancas hayan desaparecido hace mucho, pero la lógica permanece. Quizás las pirámides no se construyeron con fuerza, sino con delicadeza. Justo detrás de la imponente majestuosidad de la Gran Pirámide se encuentra algo mucho menos glamuroso, pero quizás aún más revelador: las ruinas de una vasta aldea obrera conocida como Heit el Ghurab. Enterrada durante miles de años y descubierta solo en las últimas décadas, esta polvorienta extensión de edificios de adobe está revolucionando la antigua historia de la construcción de pirámides. Todos hemos visto la misma imagen: filas de esclavos apaleados arrastrando piedras por la arena, construyendo las pirámides bajo el látigo. Pero la evidencia encontrada aquí pinta un panorama diferente. Los arqueólogos desenterraron panaderías con hornos de tamaño industrial, almacenes y viviendas que no solo eran funcionales, sino que estaban planificados, estructurados y mantenidos. Parece menos un campo de trabajo y más una base de fuerza laboral altamente organizada. Miles de personas, horarios de alimentación, sistemas de agua, suministros médicos. Esta era una ciudad con un propósito. En una sección, los restos de una vaca sacrificada sugieren que los trabajadores de las pirámides comían sorprendentemente bien carne de res, pescado e incluso dátiles y pan. Su dieta era mejor que la de la mayoría de la gente común en ese momento. Estos no eran esclavos hambrientos, eran trabajadores calificados, albañiles, ingenieros, cocineros, cada uno con un papel en algo mucho más grande que ellos mismos. Y sin embargo, a pesar de la prueba, el mito del trabajo esclavo persiste. Quizás sea solo una historia más dramática, pero la realidad puede ser aún más increíble. Estas personas no solo trabajaban por un sueldo o por miedo. Muchos probablemente lo veían como un deber divino, un trabajo sagrado que los conectaba con los dioses y su faraón. Aún más curioso, algunas de las tumbas cercanas, que se cree que pertenecen a capataces y trabajadores mayores, están talladas con respeto. Muestran orgullo, artesanía e incluso linajes familiares. Estos no eran trabajadores anónimos, eran recordados. La ciudad misma tenía calles, distritos y planificación, un modelo de cómo construir algo tan complejo como una pirámide sin caer en el caos. Así que, si bien las pirámides pueden ser los monumentos que vemos, Heit el Ghurab es la ciudad fantasma que las impulsó, un lugar oculto a la sombra del mayor misterio de piedra de la historia. En la punta de la Gran Pirámide falta algo crucial. Lo que una vez fue el punto culminante de la estructura, la piedra angular, ha desaparecido y nadie sabe exactamente cuándo ni cómo desapareció. Lo que sí sabemos es que esta última pieza no era solo decorativa. Tenía un poder simbólico y posiblemente funcional, y según relatos antiguos, es posible que alguna vez brillara con oro. Hoy en día, la cima de la Gran Pirámide es plana, de aproximadamente 9 metros de ancho, sin rastro de su punta original. Los primeros viajeros escribieron sobre un vértice brillante visible a kilómetros de distancia. Algunos incluso afirmaron que reflejaba la luz del sol con tanta fuerza que podía verse como un faro en el horizonte.
De ser cierto, esto sugeriría una piedra angular bañada en electro, una aleación natural de oro y plata, ambos metales sagrados en la antigua cultura egipcia. Pero ¿a dónde fue a parar? ¿Y por qué hay tan pocos registros de ella? Fotos de principios del siglo XX muestran la cima plana, ya despojada. No hay piedra angular en ningún museo, ni restos sólidos enterrados cerca. Algunos creen que fue retirada hace mucho tiempo por buscadores de tesoros o que se derrumbó durante un terremoto. Otros sugieren que nunca se colocó por completo, ya sea por limitaciones de ingeniería o decisiones de último minuto durante la construcción. Luego están las teorías que dicen que la piedra angular nunca fue común en absoluto. Algunos investigadores marginales creen que pudo haber cumplido una función más allá del simbolismo, posiblemente actuando como un conductor de energía, parte de un sistema más grande que se ha perdido en el tiempo. ¿Suena descabellado? Quizás. Pero la ausencia incluso de fragmentos sigue desconcertando a los expertos. Para una civilización obsesionada con preservar la vida después de la muerte en piedra, la desaparición completa de un elemento tan vital es más que un poco extraña. Dentro de la Gran Pirámide, estrechos canales serpentean desde las llamadas cámaras del rey y la reina hacia el cielo. Oficialmente denominados conductos de ventilación, estos pasajes son demasiado estrechos para que una persona pueda atravesarlos a rastras y su verdadera función sigue siendo uno de los misterios más persistentes de la pirámide. Sin embargo, algunos investigadores creen que apuntan a algo mucho más cósmico, un mapa celestial tallado en piedra. Cada conducto tiene un ángulo preciso y las mediciones modernas muestran que se alinean con estrellas clave en el cielo nocturno, o al menos así era hace miles de años. El eje norte de la Cámara del Rey está alineado con Tuban, la antigua estrella polar, en el momento de la construcción de la pirámide. El eje sur se alinea con el cinturón de Orión, una constelación estrechamente asociada con Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Es difícil de creer. Estos no son túneles al azar. Son deliberados, dirigidos y en ángulo con tal precisión que muchos creen que fueron diseñados para canalizar algo, ya sea espíritu, energía o simplemente luz. Una teoría sugiere que los ejes servían como una especie de escalera espiritual, guiando el alma del faraón a estrellas específicas. En el antiguo sistema de creencias egipcio, estos cuerpos celestes no eran solo luces en el cielo, eran dioses. Y alinear la pirámide con ellos no era decorativo, era geometría sagrada en su forma más pura. Lo que profundiza el misterio es que los ejes de la cámara de la reina ni siquiera llegan al exterior. Se detienen en seco, sellados por bloques de piedra. Cuando se enviaron diminutas sondas robóticas a estos pasajes, descubrieron una puerta oculta y tras ella otra cámara que ningún humano había visto jamás. Lo que hay detrás de esa puerta aún se desconoce. Algunos dicen que no es nada. Otros creen que podría contener claves para el propósito original de la pirámide. Sea cual sea la verdad, estos pozos demuestran algo. Los constructores de la Gran Pirámide no solo estaban apilando rocas, estaban buscando las estrellas y es posible que supieran mucho más sobre el cielo de lo que nadie esperaba. En el corazón de la Gran Pirámide, sobre la llamada Cámara del Rey, se encuentra algo que ningún explorador esperaba y que nadie ha visto con sus propios ojos. En un avance asombroso, un equipo de científicos, utilizando tecnología de escaneo de muones, descubrió un vasto vacío inexplorado enterrado en las profundidades de la estructura de piedra. Es un espacio más grande que cualquier otra cámara de la pirámide y parece estar completamente aislado por todos lados. Este descubrimiento no se hizo con palas ni drones. Fue revelado por partículas cósmicas, mones subatómicos, que pasan inofensivamente a través de la piedra, lo que permitió a los investigadores ver dentro de la pirámide sin alterar un solo bloque. El proyecto, conocido como Scan Pyramids, confirmó la existencia de la cámara en múltiples escaneos, descartando errores de medición. Lo que encontraron fue una cavidad de al menos 30 metros de largo, ubicada directamente sobre la Cámara del Rey, donde descansa el sarcófago del faraón. ¿El propósito de este espacio oculto? Sigue siendo un misterio. Algunos piensan que es simplemente un vacío estructural que alivia la presión desde arriba, pero eso no coincide del todo con el tamaño o la simetría. Otros sugieren que podría ser un pasaje sin descubrir o incluso una habitación oculta llena de materiales antiguos, pergaminos u objetos enterrados por los constructores originales e intactos durante más de 4 milenios. Lo que es extraño es cuán silenciosa ha sido la respuesta oficial. A pesar de la atención mundial, no se ha lanzado ninguna expedición para explorar físicamente el espacio. No hay planes para una perforación. No hay sondas. Solo silencio. Esto ha dado lugar a mucha especulación. Algunos susurran que la cámara ya ha sido explorada en secreto. Otros creen que contiene conocimiento considerado demasiado peligroso o disruptivo para compartirlo. Lo cierto es que esta cámara es real, existe, ha sido confirmada por la ciencia moderna y sin embargo permanece completamente fuera de nuestro alcance. Un misterio perfectamente preservado, encerrado en la estructura más icónica del mundo. Por ahora, es una habitación sellada dentro de un monumento sellado, a la espera de alguien lo suficientemente valiente o curioso como para abrirla.
Escondida en el Museo Egipcio de El Cairo, se encuentra una losa de piedra de la que casi nadie habla, pero que podría albergar una de las afirmaciones más polémicas de la egiptología. Conocida como la Estela del Inventario, este desgastado artefacto afirma con indiferencia que el faraón Keops no construyó la Esfinge, simplemente la restauró. Sinceramente, esa afirmación por sí sola lo pone todo en duda. Según la historia convencional, Keops gobernó durante el Imperio Antiguo de Egipto alrededor del año 2600 a.C., y se le atribuye la construcción de la Gran Pirámide. La Esfinge, que se cree que representa a su hijo o a su reinado, generalmente data del mismo periodo, pero la Estela del Inventario dice lo contrario. Describe la Esfinge y un templo cercano como ya antiguos en la época de Keops. Eso retrasaría el origen de la Esfinge miles de años a una época anterior a la escritura en Egipto. La estela no parece gran cosa. Es pequeña, está desportillada y muchos estudiosos la descartan como una falsificación posterior o una inscripción ceremonial. Pero incluso si fue tallada siglos después de Keops, podría haberse basado en tradiciones orales o escritas más antiguas que aún estaban vivas. Y eso es lo que la hace tan interesante. Es una contradicción silenciosa con la historia oficial, una que se esconde a simple vista. Y la idea de que la Esfinge es más antigua que las pirámides no se limita a este artefacto. Los estudios geológicos del cuerpo de la Esfinge muestran patrones de erosión más consistentes con la lluvia que con los vientos del desierto, lo que sugiere que pudo haber resistido una era mucho más húmeda, mucho antes de la historia registrada. Nadie está reescribiendo los libros de texto todavía, pero la Estela del Inventario permanece en el museo, detrás de un cristal, desafiando silenciosamente toda la cronología del antiguo Egipto. Ya sea una mala interpretación, una tradición olvidada o una verdad suprimida, abre una puerta a un pasado que puede ser más profundo y mucho más antiguo de lo que nos enseñan a creer. Bajo la meseta de Giza, no lejos de la Gran Esfinge, hay un lugar del que ni siquiera muchos visitantes de Egipto han oído hablar. Se llama el Pozo de Osiris, un profundo sistema de túneles verticales que desciende a la oscuridad total. Lo que yace en el fondo ha despertado una curiosidad inagotable. Una serie de cámaras subterráneas, una apilada bajo otra, que conducen a una última sala sumergida en el agua. La entrada hasta este pozo es discreta, casi oculta cerca de la calzada que conecta la Esfinge con la pirámide de Kefren. Desde la superficie, parece poco más que un agujero en el suelo, pero al descender, como lo han hecho algunos investigadores y grupos de turistas, la estructura revela su verdadera escala. El pozo desciende más de 30 metros, con múltiples cámaras excavadas en la roca a diferentes profundidades. Unas escaleras de madera facilitan el descenso, pero definitivamente no es apto para cardíacos. El aire se enrarece. Las paredes se enfrían, y el silencio se siente antinatural. La cámara más baja, siempre parcialmente inundada, contiene un enorme sarcófago de granito y un foso circundante tallado con una precisión espeluznante. Nunca se han encontrado restos humanos en su interior, y nunca se ha dado una explicación clara sobre la verdadera función del espacio. Oficialmente, se describe como una tumba simbólica dedicada al dios Osiris, gobernante del inframundo. Pero esta interpretación solo añade más preguntas. ¿Por qué construir una estructura tan compleja bajo tierra, donde no podía verse ni visitarse fácilmente? La profundidad y la artesanía sugieren que no fue un lugar de enterramiento cualquiera. Fue planeado, diseñado. Algunos han especulado que sirvió como cámara de iniciación, lugar de transformación espiritual o incluso como bóveda oculta destinada a preservar algo importante a través de siglos de agitación en la superficie. Luego está la ubicación. El pozo se encuentra casi perfectamente alineado con otros elementos misteriosos alrededor de la Esfinge y las pirámides, lo que refuerza las teorías de que los monumentos de Giza formaban parte de un sistema unificado, algo más que simples tumbas. Ya fuera un templo, una trampa o un túnel hacia secretos que aún no hemos descubierto, el Pozo de Osiris sigue siendo uno de los enigmas más reales y extrañamente ignorados de la meseta. Es una de las teorías alternativas más extrañas y, sinceramente, más persistentes que existen. Pero cuanto más se la analiza, menos ridícula parece. ¿Y si la Gran Pirámide no fuera una tumba? ¿Y si fuera una máquina, más concretamente, una enorme bomba hidráulica diseñada para aprovechar la presión del agua? Esta teoría, que en su día se descartó por completo, ahora está despertando interés entre ingenieros e investigadores independientes. Se basa en una curiosa observación. La estructura interna de la pirámide, especialmente la gran galería, se asemeja a ciertos componentes mecánicos utilizados en dinámica de fluidos. Si a eso le sumamos la extraña construcción hermética de varias cámaras y la existencia de estrechos pozos que podrían haber formado parte de un sistema de presión, la pirámide empieza a parecerse menos a un cementerio y más a un motor. Una versión de la teoría sugiere que el agua del Nilo, o quizá de acuíferos naturales bajo la meseta, se canalizó hacia la pirámide.
A medida que la presión se acumulaba dentro de una serie de cámaras selladas, podría haber impulsado el agua hacia arriba a través del interior de la pirámide, posiblemente como parte de un antiguo sistema de irrigación, o mejor dicho, algo aún más complejo. El resultado, una máquina que pulsaba al ritmo de la tierra, haciendo circular el agua a través de la piedra, quizás con fines rituales, energéticos o de conservación. Los defensores de la pirámide señalan misteriosas marcas de corrosión en las paredes de granito del interior, lo que sugiere una exposición pasada al agua. Otros destacan el supuesto vacío descubierto por el proyecto Scan Pyramids como posiblemente parte de este sistema. Una cámara de presión en lugar de una tumba oculta. Aún así, no es una teoría que la arqueología oficial esté dispuesta a respaldar. Sugerir que la Gran Pirámide no era solo una tumba, sino una máquina construida sobre principios que aún no comprendemos del todo, eso reescribiría gran parte de la historia aceptada. Y sin embargo, la evidencia arquitectónica, la precisión, el diseño sellado, la disposición, no la descartan. De ser cierto, esto significaría que lo que consideramos un símbolo de la muerte pudo haber sido algo completamente diferente. No un monumento a un rey muerto, sino un sistema vivo que una vez aprovechó el poder de la tierra misma. A la sombra de las pirámides más famosas de Egipto se encuentra un monumento en ruinas del que pocos han oído hablar. La pirámide negra de Dahshur. A diferencia de las líneas limpias y angulares de los monumentos de Giza, esta parece hundirse en el desierto, como si el tiempo mismo rechazara su existencia. Construida durante el Imperio Medio por el faraón Amenemhat III, la pirámide negra es uno de los primeros intentos de construir una verdadera pirámide enteramente con adobe y arcilla en lugar de piedra maciza. Y bueno, no salió bien. Desde el exterior, lo que queda es una masa irregular y hundida de escombros oscuros. Pero en su apogeo fue una estructura ambiciosa con un revestimiento de piedra caliza pulida y una intrincada red interior de pasillos y cámaras. También fue una de las pocas pirámides diseñadas para albergar tanto al faraón como a su reina. Una inusual pirámide de doble enterramiento, llena de simbolismo y una geometría cuidadosa. Y sin embargo comenzó a derrumbarse casi tan pronto como se terminó. Entonces, ¿por qué arriesgarse con un diseño tan inestable? Algunos creen que la pirámide negra fue un experimento, una audaz decisión que se alejaba de la construcción tradicional de pirámides que simplemente no se sostuvo. Otros sugieren que fue una construcción apresurada sobre terreno blando e inestable, con materiales de mala calidad elegidos para reducir costos o terminar rápidamente. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de su falla estructural, la pirámide negra aún incluía elaborados sistemas de defensa, cámaras trampa y pasadizos complejos, características que habrían sido inútiles en un edificio destinado a derrumbarse. ¿Por qué se tomarían los constructores tantas molestias por algo que no podía durar? Algunos teóricos afirman que el derrumbe no fue accidental, que la inestabilidad de la pirámide pudo haber ocultado cámaras más profundas que permanecen selladas hoy en día. De hecho, gran parte del sitio sigue estando prohibida al público, y aunque sobreviven fragmentos de la piedra angular, nadie sabe exactamente qué hay enterrado debajo. Incluso con su forma descompuesta y su cuerpo deteriorado, la pirámide negra sigue guardando secretos ocultos, en gran medida ignorados por los libros de texto y los folletos turísticos. Oculto entre Giza y Saqqara se encuentra uno de los sitios más restringidos y menos comprendidos de Egipto, la pirámide de Zawiet el Aryan. A diferencia de sus vecinas más famosas, esta no atrae turistas ni aparece en documentales porque está completamente sellada, enterrada en una zona militar. Sin acceso público, sin equipos de excavación. Solo un pozo críptico rodeado de rumores, especulaciones y, bueno, alambre de púas. Por lo poco que se sabe, la estructura se inició durante la tercera dinastía egipcia, posiblemente bajo el faraón Nebka, pero llamarla pirámide es una exageración. El único elemento visible es un enorme pozo rectangular tallado directamente en la roca. El pozo tiene más de 25 metros de profundidad, está perfectamente cortado y revestido de bloques de granito colocados con tanta precisión que parecen tallados a máquina. En el centro hay una enorme cuenca de granito pulido. Algunos dicen que se asemeja a un sarcófago, otros creen que tenía una función mucho más técnica, y aquí es donde se pone extraño. No hay inscripciones, no hay grabados, no hay cartuchos, nada que la relacione oficialmente con ningún faraón o entierro conocido. El fondo del pozo se inunda todo el año, ocultando lo que yace debajo. Algunos informes de los primeros exploradores afirmaron haber visto evidencia de cámaras o túneles adicionales, pero a nadie se le ha permitido acercarse lo suficiente en las últimas décadas para verificar nada. La zona está ahora bajo control militar total, supuestamente por seguridad nacional. Pero eso solo ha alimentado las teorías. Algunos creen que la pirámide nunca estuvo inacabada, que fue enterrada o abandonada deliberadamente por razones aún desconocidas. Otros especulan que formaba parte de una red secreta de estructuras con funciones avanzadas, como almacenamiento de energía, pasadizos subterráneos o tecnología predinástica perdida en el tiempo. Las imágenes satelitales del sitio muestran extrañas anomalías en el terreno circundante, posibles cimientos de otras estructuras, ahora perdidas bajo la arena y el secreto. Sin excavaciones en curso, sin cobertura de
prensa y sin investigación formal, la pirámide de Zawiet el Aryan sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de Egipto. Un monumento olvidado, aislado de la historia. Algunos dicen que es solo otra construcción fallida. Otros creen que es una puerta cerrada a algo que nunca debimos encontrar. Bajo las arenas de Egipto se esconde un secreto que ha desconcertado a exploradores, arqueólogos e investigadores durante décadas. Todos conocen la superficie de la meseta de Giza, las pirámides, la esfinge y las antiguas tumbas. Pero en las profundidades, oculto a los turistas y alejado de los focos, se esconde algo mucho más extraño. Lo que algunos llaman una ciudad enterrada. Una vasta y misteriosa red subterránea excavada en la roca. Esto no es un rumor susurrado en cuartos traseros. En la década de 1990, las autoridades egipcias permitieron una exploración limitada bajo Giza. Lo que se encontró impactó incluso a los expertos más experimentados. Cámaras, túneles y pozos enteros revestidos de piedra, algunos extendiéndose a más de 30 metros bajo la superficie. Los primeros exploradores que usaron georradar encontraron largos corredores horizontales y vacíos que no coincidían con nada documentado. Un equipo británico incluso afirmó haber encontrado un sistema completo de varios niveles con pasillos que conducen en varias direcciones completamente intacto. Algunos creen que estos túneles son miles de años más antiguos que las propias pirámides. Si eso es cierto, ¿quién los construyó? ¿Y para qué? Casi no hay inscripciones, ningún marcador cultural claro. Solo pasadizos largos y fríos que parecen diseñados para pasar desapercibidos. Aún más extraño, hay un silencio mediático total sobre el tema hoy. A los investigadores independientes que intentan revisitar los túneles a menudo se les deniegan los permisos. Algunos afirman que el gobierno egipcio, junto con instituciones internacionales, está sentado sobre algo enorme, algo que podría reescribir todo lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización. En un caso, los exploradores describieron el hallazgo de una cámara subterránea sellada llena de aire antiguo, intacta durante miles de años. Se les ordenó detener la excavación. Se llevaron cámaras. No se publicaron registros oficiales. Desde entonces, los rumores de una ciudad subterránea no han hecho más que crecer. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para ocultar un complejo subterráneo? ¿Por qué no se permite a nadie continuar las excavaciones abiertamente? Estas preguntas pesan sobre Giza, justo debajo de los pies de millones de visitantes. A día de hoy, gran parte de lo que yace bajo el sitio más famoso de Egipto permanece encerrado en silencio. Aproximadamente 240 kilómetros al sur de El Cairo, en la región de El Miña, los arqueólogos descubrieron una tumba que parecía cientos de otras, hasta que llegaron a la cámara final. Dentro había un esqueleto con un cráneo que desafiaba una explicación fácil. Sus proporciones eran irregulares, alargado, con una cúpula craneal lisa y cuencas oculares extrañamente grandes. Inmediatamente se hicieron comparaciones con las famosas momias de cabezas alargadas de Paracas en Perú, pero esta estaba en el corazón de Egipto. Los investigadores se apresuraron a sugerir la deformación craneal, una práctica antigua en la que los cráneos se moldeaban intencionalmente durante la infancia. Pero aquí está el giro. No se encontraron signos de unión, no hay marcas de presión, no hay marcas de herramientas. Solo un cráneo alargado y fusionado naturalmente, diferente a cualquier otro en la región. Fue enterrado solo, en una cámara rodeada de extraños símbolos tallados directamente en la piedra. No jeroglíficos típicos, sino espirales abstractas y patrones de cuadrícula que no coincidían con la escritura egipcia conocida. La tumba en sí era aún más curiosa. Sellada herméticamente, intacta durante posiblemente 2000 años, sin indicios de afiliación real. Sin embargo, el entierro se realizó con precisión. Quienquiera que fuera este individuo era importante, pero no egipcio en el sentido tradicional. Algunos teóricos marginales creen que podría haber sido un enviado extranjero, posiblemente incluso parte de una raza de élite olvidada que precedió al Egipto dinástico. Otros susurran algo más descabellado, una entidad no humana, honrada y oculta. ¿Es este cráneo prueba de un antiguo contacto con seres desconocidos? ¿O una anomalía genética enterrada con sumo cuidado? El misterio se profundiza cuando se considera que las autoridades egipcias sellaron rápidamente el sitio. Se filtraron fotos, pero no hubo informes formales. No hubo exhibiciones en museos. Solo silencio. Es como si alguien no quisiera que miráramos demasiado de cerca. Justo al este de donde se encontró el cráneo de El Miña, en la meseta de Giza, otro enigma ha mantenido a los investigadores en vilo durante décadas. La esfinge, ya envuelta en leyenda, podría no ser lo que creemos. Bajo sus patas se encuentra una cámara, confirmada por múltiples escaneos de georradar, incluyendo uno famoso realizado por el Instituto de Investigación de Stanford en la década de 1990. Los datos revelaron espacios huecos y pasillos que no deberían estar allí. Sin embargo, están. Y nunca han sido excavados. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que inquieta a todos. La versión oficial afirma que no hay nada de interés. Pero si eso es cierto, ¿por qué bloquear el acceso durante más de 30 años? Algunos investigadores creen que estas cámaras podrían formar parte de la misma red subterránea que la Gran Pirámide, posiblemente incluso conectadas con la propia ciudad subterránea perdida.
Otros van más allá, diciendo que la cámara contiene un archivo antiguo, posiblemente de una civilización prediluviana, el legendario Salón de los Registros, sobre el que místicos y videntes escribieron durante siglos. En 1996, la Autoridad de Antigüedades de Egipto supuestamente negó los permisos a un equipo que quería perforar la cámara, alegando riesgo de daños. Pero fuentes internas afirmaron que la verdadera razón fue la presión de intereses internacionales y que lo que yace debajo ya había sido explorado discretamente y sellado de nuevo. ¿Qué podría haber dentro? ¿Un sarcófago? ¿Tecnología avanzada? ¿Documentos antiguos que reescriben la historia? Nadie fuera del círculo íntimo parece saberlo. Pero los datos no mienten. La cámara está ahí. Las entradas están bloqueadas y a nadie se le permite volver a entrar. Es como si la Esfinge, ya un guardián silencioso, estuviera protegiendo algo debajo de ella, algo que el mundo no está listo para ver, o algo que alguien no quiere que se revele. Dispersos por los templos más antiguos de Egipto, en particular en Abidos y Dendera, se encuentran grabados de un extraño símbolo que aún genera debate. El pilar Jet. Parece una columna vertebral vertical con travesaños apilados de aspecto casi mecánico. De hecho, algunos dicen que se asemeja más a una pieza de equipo que a un símbolo, algo que se esperaría encontrar en una máquina, no en la pared de un templo antiguo. Para los egiptólogos tradicionales, el Jet representa la estabilidad y la vida eterna. Generalmente se asocia con la columna vertebral de Osiris, el dios del inframundo. Pero ¿por qué su aspecto mecánico? ¿Por qué su diseño casi eléctrico? Algunos grabados lo muestran siendo mantenido en posición vertical por sacerdotes o incluso activado en rituales, emitiendo rayos. Un relieve en el templo de Hathor muestra un jet de pie entre dos misteriosos dispositivos, largos tubos con extremos en forma de loto y líneas serpenteantes. No parece espiritual sino un plano. Investigadores marginales sugieren que el jet era más que simbólico. Algunos creen que pudo haber sido un dispositivo real, posiblemente incluso parte de un sistema de transmisión de energía. Incluso hay teorías controvertidas, sí, que dicen que el jet era una especie de antigua columna de energía, utilizada en rituales religiosos que involucraban sonido o resonancia. Después de todo, muchos templos donde aparece el jet tienen propiedades acústicas inusuales. Lo que lo hace aún más extraño es su difusión en Egipto, tallado y pintado en alto relieve en muros, sarcófagos y artefactos ceremoniales. ¿Era solo arte? ¿O era una ciencia olvidada, expresada en el único idioma que tenían los antiguos? Incluso el nombre Jet, que los eruditos vinculan con la eternidad, parece una pista. Algo que estaba destinado a durar para siempre. Algo incrustado en la propia piedra, esperando a que alguien lo descifrara. A principios de 2021, arqueólogos que exploraban la necrópolis de Taposiris Magna, al oeste de Alejandría, abrieron un entierro sellado y encontraron algo que inmediatamente causó sensación: una momia con una lengua de oro macizo colocada cuidadosamente en la boca. A diferencia de la mayoría de los restos momificados, que a menudo se encuentran despojados o saqueados, este estaba intacto. Aún más extraño, el cuerpo no estaba solo. Se encontraron varios otros en las cercanías, muchos con elementos dorados, amuletos oculares, máscaras funerarias y decoraciones doradas. Pero la lengua destacaba, delgada, brillante y con la forma perfecta para encajar en la boca. No era ornamental, sino intencional. ¿Por qué darle a una momia una lengua de oro? Algunos eruditos creen que su propósito era ayudar a los muertos a hablar en el más allá para comunicarse con Osiris durante el juicio. Eso es lo que sugieren los textos, pero otros no están convencidos. Después de todo, las lenguas de oro no son una tradición común en los entierros egipcios. De hecho, solo se han encontrado unos pocos casos. Entonces, ¿quiénes eran estas personas y por qué fueron enterradas con herramientas que nadie más tenía? Los investigadores más especulativos creen que apunta a un sacerdocio secreto o un culto de élite, uno que sabía cosas no registradas en la historia oficial. ¿Podrían haber sido oráculos? ¿Individuos destinados a pronunciar palabras divinas de otro mundo? La artesanía de la lengua en sí misma respalda la idea de que es delgada, pero duradera, refinada, creada con sumo cuidado. Las autoridades publicaron un puñado de fotos, luego guardaron silencio. No hay un informe completo de la excavación, no hay exhibición, solo unas pocas instantáneas de una lengua de oro y un cuerpo bien envuelto mirando hacia lo desconocido. Una cosa es segura: quienquiera que fuera esta persona estaba destinado a ser escuchado, no en este mundo tal vez, pero en algún lugar. Saqqara siempre ha sido uno de los sitios de enterramiento más activos de Egipto, pero en el año 2020, durante una excavación al sur de la pirámide escalonada, los arqueólogos descubrieron un conjunto de ataúdes que generó más preguntas que respuestas. Entre las docenas de momias halladas en pozos sellados, algunas destacaban extremidades largas y esbeltas, cráneos alargados y rostros preservados con extrañas máscaras inexpresivas. Estas momias no estaban etiquetadas como miembros de la realeza ni sacerdotes. No se grabaron nombres en sus ataúdes. Sin embargo, los entierros estaban impecables, intactos
intactos durante más de 2500 años con finos envoltorios de lino y sarcófagos de madera pulida. Cuando los investigadores realizaron las primeras exploraciones de los cuerpos, algunos rasgos parecían extraños. Los cráneos eran inusualmente grandes en la parte superior, estrechándose en el mentón, creando una especie de forma de lágrima que no se ajustaba a la anatomía humana típica. En las radiografías, incluso la densidad y la estructura ósea parecían inusuales. Para ser claros, ninguna fuente oficial los llama extraterrestres, pero las similitudes visuales son difíciles de ignorar. No se parecen a ningún grupo conocido del antiguo Egipto. Algunos científicos sugirieron enfermedad o deformidad. Otros propusieron una conformación intencional del cráneo. Sin embargo, no estaban presentes los indicadores habituales de unión o modificación corporal cultural. Entonces, ¿quiénes eran? Una teoría es que eran diplomáticos extranjeros o miembros de una secta secreta que practicaba rituales desconocidos. Otra postula que no eran completamente humanos, tal vez una población genéticamente distinta o algo más antiguo que el propio Egipto dinástico. Lo que hace que todo el asunto sea aún más extraño es la falta de seguimiento. El descubrimiento fue noticia de primera plana y luego simplemente se detuvo. No se publicaron autopsias detalladas, no hubo informes completos. Es como si todo el asunto se hubiera envuelto, empaquetado y escondido rápidamente. Sin embargo, las imágenes son reales, y una vez que las has visto, son difíciles de olvidar. En el templo de Hathor en Dendera hay una talla que ha fascinado a eruditos, astrónomos y cazadores de misterios durante más de un siglo. Es circular, densa y repleta de extraños símbolos. Animales, cúmulos estelares, formas humanoides. Se llama el Zodíaco de Dendera y es uno de los mapas estelares más antiguos conocidos en la Tierra. El relieve no es decorativo. Es una carta celeste precisa tallada directamente en el techo. Muestra los signos del zodíaco, las constelaciones y las alineaciones planetarias, incluyendo configuraciones que coinciden con eventos de hace miles de años. Lo curioso es lo mucho que se parece a los mapas estelares modernos. Las órbitas, posiciones y cuerpos celestes aparecen en patrones que sugieren un conocimiento astronómico muy adelantado a su tiempo. Los eruditos convencionales dicen que el zodíaco de Dendera refleja la influencia griega durante el periodo ptolemaico. Pero otros no están tan seguros. Algunos patrones sugieren observaciones que habrían requerido telescopios. Otros se alinean con formaciones estelares solo visibles desde diferentes hemisferios. Y la forma en que fue tallado, con extrema simetría y equilibrio cósmico, no coincide con los estilos artísticos circundantes de la época. Algunos investigadores creen que puede ser un fragmento sobreviviente de un mapa mucho más antiguo transmitido, alterado o incluso recuperado de una civilización perdida. Incluso hay historias, aunque no documentadas, de cartas estelares coincidentes encontradas en las profundidades de cámaras subterráneas. Si eso es cierto, el zodíaco de Dendera no es solo arte, es un mensaje, un registro, tal vez incluso una advertencia, y nos obliga a preguntarnos quiénes fueron los verdaderos astrónomos del antiguo Egipto y hasta dónde llegó realmente su conocimiento. Ya sea que se dibujó de las estrellas del cielo o de algo mucho más misterioso, sigue siendo uno de los grabados celestiales más avanzados jamás descubiertos en piedra. Bajo la Gran Pirámide de Giza, no dentro de su enorme cuerpo de piedra, sino excavada en la roca, se encuentra una estructura de la que pocos han oído hablar. Se la conoce como la cámara espiral y no aparece en los mapas turísticos ni en la mayoría de los libros de historia. Pero las pistas de su existencia provienen de tecnología de escaneo de alta precisión y antiguas notas de excavaciones que se archivaron discretamente y casi se olvidaron. A principios del siglo XXI, una serie de escaneos privados con georradar, algunos realizados por investigadores independientes, revelaron una extraña cavidad espiral que se retorcía hacia abajo bajo la base de la pirámide. A diferencia de los túneles rectos y funcionales típicos de la arquitectura egipcia, esta cavidad parecía curvarse y enrollarse casi como una hélice a medida que se adentraba más en el lecho rocoso de piedra caliza. La profundidad, desconocida. El propósito, completamente desconocido. La egiptología oficial rara vez lo menciona. Algunos dicen que es solo una fisura natural. Otros afirman que es parte de una tumba sin terminar. Pero la forma no encaja. No es solo una espiral, parece metódica, como si hubiera sido tallada deliberadamente en espiral. La idea de que alguien hace miles de años creara esta espiral oculta debajo de la estructura más famosa de la Tierra es escalofriante. Entonces, ¿para qué servía? Una teoría sugiere una cámara ritual, utilizada para iniciaciones vinculadas a los antiguos cultos solares. Otra afirma que es parte de un sistema de energía, una especie de bobina de presión diseñada para aprovechar las frecuencias naturales de la Tierra. Y sí, las interpretaciones más marginales sugieren algo aún más dramático, que esta espiral era una especie de cámara recipiente, o incluso un espacio de almacenamiento de conocimiento destinado a ser enterrado y encontrado mucho más tarde. Sea cual sea el propósito, la cámara permanece sellada. Ningún equipo moderno ha podido excavar en ella. Algunos creen que se accedió brevemente a finales de los 90, pero nunca se publicó nada oficial. No hay fotos, no hay informes, solo una negación silenciosa. Hasta que a alguien se le permita profundizar, la cámara espiral permanecerá inaccesible, serpenteando silenciosamente en la oscuridad bajo una pirámide que aún se niega a revelar todos sus secretos.
Pocas zonas de la Tierra han sido tan estudiadas como la meseta de Giza y aún así sorprende incluso a los arqueólogos más experimentados. A tan solo unas decenas de metros de la Esfinge, enterrada en un escondite de piedra sellado cerca del lecho rocoso, los investigadores descubrieron algo que no debería haber estado allí. Un conjunto de armas, cuchillos y hojas, no hechas de metal, sino de algo mucho más misterioso: cristal de cuarzo. Los objetos eran afilados, perfectamente simétricos y parcialmente translúcidos. La artesanía era excepcional: bordes suaves, peso equilibrado e incluso tallas ornamentales grabadas directamente en el cristal. Pero ninguna dinastía egipcia conocida produjo armas en masa a partir de cuarzo. Es un material frágil si se manipula incorrectamente y requiere herramientas sofisticadas para darle forma con precisión. Entonces, ¿por qué se enterraron cerca de la Esfinge? ¿Y quién las fabricó? Algunos arqueólogos dicen que eran ceremoniales, nunca destinadas a la batalla, sino que se usaban en rituales de alto nivel. Eso tendría sentido, dada la proximidad a una de las estructuras más sagradas de Egipto. Sin embargo, otros han señalado la falta de marcas o inscripciones simbólicas, sin cartuchos, sin nombres reales, solo geometría, limpia, fría y precisa. Aún más extraño, algunas de las hojas no mostraban signos de erosión, a pesar de tener miles de años y estar enterradas cerca de un suelo rico en caliza. Esto sugiere que estaban selladas para evitar cualquier deterioro ambiental. Alguien quería que estos objetos sobrevivieran sin ser molestados. Las teorías abarcan desde tecnologías perdidas hasta un sacerdocio que dominaba el arte olvidado de moldear cristales. Voces más especulativas incluso afirman que podrían haber sido herramientas de una cultura no humana traídas y enterradas para preservar el conocimiento o esconderlo. Las autoridades egipcias solo publicaron unas pocas fotos oficiales. Desde entonces, las armas han desaparecido en los archivos de museos sin que se exhiban al público en la actualidad. Lo que nos queda es el conocimiento de que, bajo la arena junto a la Esfinge, alguien enterró armas demasiado avanzadas, demasiado prístinas y demasiado fuera de lugar como para ignorarlas. Justo detrás de la Gran Pirámide, enclavado entre dos muros de piedra y fácil de pasar por alto, hay un pequeño agujero vallado en el suelo. No parece gran cosa, pero lo que yace debajo es una de las características más desconcertantes e inexploradas de Giza. Se llama el Pozo de Osiris y desciende casi 30 metros directamente a través del lecho de roca hacia un complejo subterráneo de varios niveles, completamente lleno de agua. 3 cámaras. Un pozo vertical, sin inscripciones, sin decoraciones. Solo paredes toscas, espacio abierto y sarcófagos demasiado grandes para moverlos sin gran esfuerzo. El nivel más bajo, sumergido todo el año, contiene un enorme sarcófago de granito, demasiado ancho para el túnel que lo cubre. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegó allí? Los eruditos convencionales dicen que es una tumba simbólica dedicada a Osiris, el dios del inframundo. Pero si solo era simbólico, ¿por qué tomarse la molestia de excavar un pozo tan profundo y peligroso? ¿Por qué enterrarlo bajo capas de roca en total secreto? No hay caminos públicos, ni luz, ni señales. No estaba destinado a ser encontrado fácilmente. Algunos investigadores han propuesto que el Pozo de Osiris formaba parte de una cámara de iniciación para sacerdotes o miembros de la realeza, una especie de descenso espiritual al inframundo. Otros llevan la teoría más allá. Creen que era una puerta de entrada, no en el sentido de teletransportación de la ciencia ficción, sino como una estructura física diseñada para aprovechar la energía de la Tierra y alinearse con las estrellas. Un conector cósmico entre este mundo y algo mucho más allá. Cuando Zahi Hawass entró por primera vez en el pozo, estaba inundado y completamente oscuro. Los buzos entraron con cámaras, y lo que encontraron solo planteó más preguntas. ¿Por qué el enorme sarcófago? ¿Por qué el silencio en torno al descubrimiento? ¿Y qué hay bajo el agua de lo que nadie habla? Es una de las estructuras artificiales más profundas de Giza y una de las menos comprendidas. ¿Una tumba? ¿Un templo? ¿O una puerta olvidada a algo que aún no comprendemos? Las respuestas podrían seguir enterradas bajo el agua, esperando. En la antigua ciudad de Avaris, antaño la bulliciosa capital de la dinastía Hyksa en el norte de Egipto, los arqueólogos descubrieron algo verdaderamente extraño durante una minuciosa excavación en un complejo palaciego. Al cartografiar el patio real, el equipo encontró varias fosas dispuestas siguiendo un patrón deliberado. Dentro, manos humanas, manos derechas, enterradas individualmente sin cuerpos, joyas ni objetos que las acompañaran. Este no era un campo de batalla, no era la escena de un crimen. Todo en la colocación parecía intencional, incluso ceremonial. Las manos habían sido colocadas con pulcritud, no abandonadas, y el hecho de que todas fueran diestras era especialmente notable. Los registros del antiguo Egipto hablan de una tradición militar en la que los combatientes o guerreros enemigos entregaban la mano derecha como forma de reclamar recompensas o demostrar una victoria. Los hallazgos en Avaris bien podrían ser la evidencia física de esta práctica, posiblemente el primer ejemplo real jamás descubierto.
Pero el misterio se profundiza al observar los restos con más detenimiento. Algunas de las manos eran excepcionalmente grandes, con estructuras óseas que no se ajustaban al rango de tamaño típico de la población local. Eran simplemente guerreros con complexiones superiores a la media, forasteros o algo más simbólico. Es importante señalar que estas manos no se exhibieron públicamente ni se arrojaron al desierto. Fueron enterradas con cuidado, justo dentro de los terrenos del palacio, un lugar de poder. Algunos investigadores creen que esto sugiere un ritual o rito cultural con un significado espiritual vinculado a la fuerza, la valentía o incluso la protección. Aún no hay una respuesta clara. Desde el descubrimiento, el sitio se ha conservado y los académicos continúan estudiando los hallazgos con cautela. Si bien algunas teorías se inclinan por explicaciones prácticas, otras creen que la presencia de manos tan inusualmente grandes sugiere una capa más profunda de creencias antiguas, o quizás un grupo de personas que la historia no registró por completo. Sea cual sea la verdad, las manos de Avaris abren un nuevo capítulo en la comprensión de cómo el mundo antiguo marcó el triunfo, el conflicto y el poder de maneras que aún hoy nos dejan en silencio perplejos. En 2020, arqueólogos que trabajaban en la orilla oeste de Luxor hicieron un anuncio que acaparó titulares. Habían descubierto 30 tumbas previamente desconocidas, escondidas en una ladera no lejos del Valle de los Reyes. Lo que hizo este hallazgo extraordinario no fue solo la cantidad, sino su estado. Muchas de ellas estaban completamente intactas. En su interior, las tumbas albergaban ataúdes coloridos, estatuas talladas, máscaras funerarias y paredes cubiertas de vibrantes pinturas, escenas que parecían terminadas el día anterior. Los colores no se habían desvanecido, las inscripciones eran claras, y en algunas tumbas, incluso los ajuares funerarios seguían en su lugar. Algunas de las tumbas pertenecían a sumos sacerdotes, otras a escribas y trabajadores, no reyes ni reinas, sino personas que mantenían a Egipto en funcionamiento entre bastidores. Sin embargo, el cuidado puesto en sus entierros era asombroso. En una cámara, los arqueólogos encontraron un sarcófago perfectamente intacto, rodeado de cerámica, amuletos y herramientas. Nunca se había abierto. Lo fascinante es lo ocultas que estaban estas tumbas. No estaban a la vista de todos y no seguían el eje principal de los entierros reales. Fueron excavadas en la roca de forma más privada, casi en secreto. Algunos creen que esto fue intencional, un intento de protegerlas de los ladrones de tumbas. Otros piensan que estaba vinculada a un culto local o a un grupo olvidado que seguía sus propias costumbres funerarias. Entre los hallazgos se encontraban papiros raros, figuras shaptis de formas inusuales e incluso un entierro con una máscara de madera nunca antes vista, de diseño casi tribal. Las tumbas se están estudiando cuidadosamente, pero la mayoría de los descubrimientos aún no han llegado al público. Si estas 30 se encontraron en una sola temporada, quién sabe cuántas más yacen ocultas en los acantilados de Luxor. Es un recordatorio de que Egipto aún guarda secretos y, a veces, no son los faraones los que nos sorprenden, sino la vida tranquila de quienes los servían. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué descubrimiento te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.